Pues bienvenidos, aquí estamos otra vez platicando estos 10 años del Estadio Sonora, de la Serie del Caribe que se celebró aquí en Hermosillo hace una década también, y ahora vamos a platicar con el maestro Ignacio Lagarra. Muchísimas gracias, el cronista de Hermosillo, que tenemos muchas cosas que platicar en este espacio. Muchísimas gracias por permitirnos esta plática. Al contrario, gracias por venir y adelante, pues a ver qué les puedo contestar. Perfecto. Bueno, hace unos momentos antes de que entráramos así, pues ya a grabar este espacio, platicamos un poquito de cómo el béisbol es importante para pues, lo que es la cultura del sonorense en sí, ¿no? Estamos hablando de un deporte que, bueno, pues ha sido parte de la historia a través de los años, ¿no? ¿Cómo podemos ubicar precisamente al béisbol en la sociedad sonorense? ¿En qué lugar podría ocupar? Pues primero empecemos por decir que se dice, y no Ujú, se ha comprobado, que el béisbol llegó a México a Sonora, a través de Guaymas. ujú, Nadie lo ha comprobado y compite con otras ciudades del país. Desde finales del siglo XIX. Entonces, el béisbol se considera que es el deporte estatal, ujú. pues por antonomasia. Aunque hay otros deportes que también se practican, pero Sonora podemos decir que somos un estado beisbolero al 100%. Ujú. Bueno, a través de los años, obviamente, pues han habido diferentes, digamos, desde equipos hasta escenarios aquí en Hermosillo donde se ha desarrollado este deporte, donde la gente, por supuesto, los aficionados han podido pues, apoyar en su momento los criterios de Hermosillo, por ejemplo, en diferentes estadios, ¿no? Hablando un poquito ya tal vez de los 60, de los 70, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, del estadio Fernando M. Ortiz, la Casa del Pueblo, ¿no? ¿Qué puede comentarnos acerca de ese estadio? ¿Cómo era una jornada de béisbol en ese escenario? Quizá tal vez algunos no lo ubiquen muy bien, si no estoy mal y usted me corrige. Estaba ubicado donde está el parque infantil actualmente, ¿no? Tengo entendido que esa era la zona donde se ubicaba, ¿no? Pero Fernando M. Ortiz, ¿qué lugar puede tener en la historia de lo que es el deporte aquí en Sonora? Pues fue el estadio donde se empezó a jugar de manera formal el béisbol, porque Ujú, antes era un llano ahí. ok, Era un llano que estaba atrás del Parque Madero ujú, y jugaban prácticamente al aire libre hasta que se decidió construir un estadio y se hizo una copia de un estadio de la Ciudad de México. No me recuerdo el nombre, pero se trajo el proyecto y se hizo con esa misma forma y pues se convirtió en el deporte, pues digamos, oficial de la ciudad, que pues cuando había juego se paralizaba la ciudad y fue también, ahí se transmitió por primera vez por radio ok. un juego de béisbol. También ahí creo, el primer juego de grandes ligas en México, Ujú, que fue en los años 40, 40 y no me acuerdo, que vinieron de Estados Unidos estos dos equipos ujú, a jugar y se transmitió por radio por primera vez. ok. Se jugaba contra Phoenix y contra equipos de Los Ángeles que venían por tren Ujú, a Hermosillo a jugar. Entonces así fue como el béisbol, digamos que fue el primer deporte que hubo en Hermosillo ujú, y prácticamente en la capital, porque en Empalme también se empezó a jugar muy temprano. ok. Y ese estadio se convirtió en el símbolo del béisbol ya profesional, con un estadio, digamos, profesional Ajá. para jugar béisbol. Ujú. Recordaba, no sé si tenía el dato, más o menos cuánta gente le cabría a ese estadio. Oh, le cabían como máximo 4,000 4,000. y eran muchos. Ajá, Cuando vinieron los equipos norteamericanos, pues se llenó. ajá. Pero sí había mucha afición al béisbol, Ujú, que ya tenía un tiempo que se estaba jugando aquí en diferentes lugares antes de que se formalizara eso de jugarlo ahí, en otros llanos que había en la ciudad cuando empezó a finales. Que por cierto, el béisbol aquí fue traído a Hermosillo por dos muchachos, ujú. hijos de un comerciante adinerado, que acostumbraban los ricos de aquí a mandar a sus hijos a California, creo que a Anaheim, California, y allá se jugaba béisbol, y estos Ajá, chamacos fueron los que trajeron el béisbol a ajá, Hermosillo y Hermosillo. explicaron cómo se jugaba, y de ahí Ah, empezó a jugarse aquí en la ciudad. Entonces, los sonorenses nos consideramos beisbolistas ajá, desde que nacemos. sí. El Fernando M. Ortiz, ¿cuánto tiempo más o menos habrá tenido, digamos, fue usado como estadio? Fue usado desde cuando se creó la Casa del Pueblo, que era ese centro cívico, deportivo y cultural que estaba en la parte trasera del, del Parque Madero, Ok, y se construyó en los años 36, más o menos, ok, el estadio, y duró hasta 1972, 72. cuando se construyó el Héctor Espino. Ujú. Precisamente en esa transición, cuando viene ya, que en ese momento todavía no lleva el nombre de Héctor Espino, lo que estaba viendo en algunos No, momentos,
en la hemeroteca algunos registros, se construye el estadio en el 72 precisamente, ¿no? ¿Cómo era la sociedad? ¿Cómo recibe la sociedad sonorense o hermosillense en particular ese cambio de escenario? Primero, antes ningún estadio en Hermosillo nació con un nombre. Ok, Se le puso después. Fernando M. Ortiz, que era un promotor del deporte del juego ahí, con el tiempo, pues decidieron ponerle su nombre al estadio, pero ya había nacido. Cuando, cuando el estadio, se anunció que el estadio nuevo no se llamaba, el estadio, el gigante el del gigante, Choyal, el Chuya, claro. el coloso de la carretera Quino, se le llamaba, porque era la carretera Quino, el Boulevard Luis Encinas. Pasó lo que pasa siempre, como pasó en el Estadio Sonora y cuando la Central Camionera, cuando pasa el aeropuerto, la gente reaccionó, uy, pensando, qué lejos. Sí. Se va a acabar el juego, se va a acabar la afición, la gente va a dejar de ir, no hay ni camiones, no hay ni forma de llegar. Lo mismo que sucedió en el 2013 con el Estadio Claro. Sonora. Pero pues así se dice siempre cuando era la carretera, pues ni siquiera era el Boulevard Luis Encinas, era la carretera ¿Cuál Bahía sería el Quino. límite en ese momento de Hermosillo? Ese. Estaba la gasolinera, la que todavía está ahí, Ok. que era ya. De ahí para Ajá. allá ya era la carretera a Ah, Guayaquil. vaya aquí. Y solamente estaba el aeropuerto. Ujú. Y el Choyal había nacido pues, unos 10, 15 años antes Ajá. como colonia, entonces estaba muy lejos, pero fue espectacular ir al estadio porque era modernísimo, Ok. pero modernísimo comparado con el estilo arquitectónico del Fernández Ortiz, que era Ujú. una mole de concreto, con Ujú. unas cuantas techos de una techumbre pequeña ahí. No, este sí era un estadio con butacas, Ajá. con luces modernas. Después se le puso la pantalla, eso no existía. Ujú. Era manual. Y con gigante, habían creo que 12,000 No sé. personas. Era gigantesco, era modernísimo, Ajá. la cabina modernísima, se transmitían por radio, todavía no se transmitía por televisión. Eh, Fausto Soto Silver, el Ujú. cronista, el narrador más bien del Ajá. juego. Y pues sí, ya nomás fue la inauguración ese año, pues ya la gente dijo, pues tenemos un estadio, siempre tenemos el mejor estadio del país, se dice, Ajá. pues tenemos el más moderno del país, se decía, y el más grande. Más o menos, ¿qué población estábamos hablando de esa época cuando se inauguró el Héctor Espino? 250,000 habitantes tenía Hermosillo, 250,000. ¿sí? Ujú. Era la cuarta parte de lo que soy. Ujú. Y pues el mundo era muy diferente. Todavía estaba el auge de la costa de Hermosillo, la riqueza agrícola y ganadera. Ajá. No era industrial todavía Hermosillo, era agrícola y ganadera. Y la Ajá. capital de servicios. Claro. Pero se fortaleció mucho la afición a los naranjeros. Ujú. Y luego vino aquel equipo, Ajá. pues, de ensueño, que jugó muchos años y que el 76 fue campeón. Ujú. Campeón de la Liga Mexicana, de la Serie del La serie Caribe, Caribe. Claro. con aquellos grandes jugadores como Bob Darwin, Héctor Espino, Ajá. Calimán. Carimán Robles, Maury Wills, eh, claro. Jerry eh, Hairston. Eran Jerker. los grandes. Maximino León por ahí debió estar, Pitcher, claro. Ajá. Maximino León. Fue un gran equipo que nació junto con el estadio. A través de los años, obviamente, y con los triunfos, por supuesto, la gente se encariña no solo con el equipo, ¿no? Se encariña con el estadio también. Por supuesto, Pasan 40 años y de pronto en el 2011, 2012 dicen, ¿saben qué onda? Va a haber un nuevo estadio en Hermosillo. ¿La gente cómo asimiló, cómo recibió esa noticia de decir, ya no va a jugar Naranjeros aquí, se va a ir a otro lado, aunque el estadio en ese momento no se sabe qué iba a suceder, ¿no? Pero ese rompimiento que hubo de estadio equipo, ¿cómo lo toma la afición? ¿Cómo recuerda usted hace 10 años cómo se dio ese cambio, ¿no? cambia culturalmente, porque para entonces ya teníamos el nombre de un estadio, el nombre de Héctor Espino, Doctor el Espino, claro. ídolo de los naranjeros. Ujú. Y hasta entonces los naranjeros, o poco antes, había sido el equipo más fuerte de la Liga Ah, Mexicana del Pacífico, el campeón de campeones. Siempre ganaba, ganaba, ganaba. Solamente sí. competía contra Culiacán y a veces contra Mazatlán. Eran un equipazo. Iban o íbamos al estadio los Ujú. aficionados, los fanáticos al béisbol. Ujú. Siempre tuvo la cultura, el estadio, de un ambiente familiar.
Y eso lo ha tenido siempre Hermosillo, porque iba la gente con con su esposa y sus hijos. Era familiar. sí, Y era muy tranquilo, no había violencia. Eso llamó la atención una vez que fui hace muchos años, que fue un amigo mío de Puerto Rico. ujú, Y me dijo, ¿cómo es posible que haya señoras y niños y muchachas aquí? Allá en ajá, Puerto Rico, no, no, es mucha violencia, mucho fanatismo. ujú, Entonces se convirtió en el centro social de Hermosillo, el estadio. ujú, Teníamos el nombre y teníamos una estatua ujú, claro, del ídolo. Entonces había mucho, mucho arraigo social al estadio. Claro que para el 2013 o 12 ya queríamos un estadio moderno. ujú, Entonces, cuando se dijo que se iba a construir uno moderno, pues al principio como que, ajá, ¿cómo va a ajá, ser? Y sí, dijeron, ¿dónde va a estar? Y volvimos a lo mismo, muy lejos, no vamos a poder llegar, no hay camiones, no hay forma de transportación. Pero cuando apareció el Estadio Sonora, que también muy moderno para la época, ujú, de esa época, muy moderno, la cultura también del béisbol cambió en Hermosillo. Se convirtió en un ambiente social, ok, socialité, ujú, que empezó a ir la juventud, las jóvenes, los jóvenes, ya no tanto a ver el béisbol, fueron a hacer vida social o socialité. ujú, Mis hijas ajá, empezaron a ir al estadio en esa época y no tienen la menor idea cómo se juega el fútbol. Béisbol. Iban mucho, les gustaba mucho ahí, ajá, pero yo una vez fui, las ajá, llevé, pero no iban al béisbol, iban a verse porque había una gran, claro, el ambiente ese es la comida, ok, que en el estadio Héctor Espino llegó tarde. Al principio no había comedera, ok, ok, era afuera, había que salir y luego tacos allí, las ajá, inmediaciones. No, después se le amplió eso de comer, pero era solamente comer. Y en el nuevo estadio, el de Sonora, pues ya era socializar, pues mucho ujú, más que comer, si había restaurantes, hay. Y ujú, entonces sí, eso cambió. Los fanáticos siguen yendo al béisbol y yo creo que una tercera parte nada más va a ver la vida social y no tienes ni idea de quién está jugando. ajá, Y se cambió también la cultura del individualismo del jugador, ¿no? ujú, Los superhéroes. ok, Ahora ya son todos ujú, iguales prácticamente y cada uno es especialista ujú, en su parte que le toca jugar, en su posición, pero no, ya no hay los monstruos ajá, sagrados sí. como esos jugadores que te dije. Hablando específicamente, por ejemplo, de los estadios, ¿no? Comentaba, ¿no? Que en el M. Ortiz, ahí fue donde se hizo la primera transmisión de radio. Sí, En el Héctor Espino debió haber sido la primera transmisión de televisión. por supuesto. En el Estadio Sonora nos toca la época de las redes sociales, del internet. ¿Cómo analizar o qué sacar conclusiones de estos cambios que ha tenido? O sea, que se han reflejado incluso hasta la forma de comunicar lo que está sucediendo en el estadio, ¿no? Es que es el cambio que sucede en los estadios, Ujú, en cualquier deporte, y particularmente en el béisbol, tiene que ver también con el cambio o la evolución social. ok, Fernando Elmer Ortiz era de señores, ujú, señores, sí. don fulano, don sutano, esos 3000 que iban ahí, Ok, y unos que otros carpinteros, ujú, mecánicos y ese tipo de gente, ok, no de jóvenes. El estadio de Héctor Espino ya se convirtió en un estadio de jóvenes ujú, aficionados. Quiero apuntar también que el béisbol en Sonora vivió una etapa en los años 70, cuando entró como gobernador el 67, el gobernador Faustino Félix. ujú, Él prometió que iba a modernizar el béisbol. Y él hizo en esa época, hizo ah, el estadio de Hermosillo, el ok, de Navojoa, el de Obregón y el de Guaymas, el moderno. Entonces, ahí impactó mucho en la juventud y en la sociedad sonorense que teníamos estadios ok, modernos de esa generación. Pues eso mismo pasó en Hermosillo. Y, y pues el ambiente en el estadio cambia, como cambia también el ambiente de la sociedad. Como dije, van muchos muchachas pues a ujú, conocer muchachos y viceversa. Más bien van a noviar y a socializar y ajá, a comer. Y si acaso voltean para allá para ver qué está pasando. Cuando hay un escándalo, voltean a ver qué está ajá, pasando en el estadio. Eso cambió. Y ahora, pues también, no solamente en el estadio, sino en todas partes, un ujú, transmisor en cada ciudadano, hay un ok, camarógrafo, hay un ujú, periodista, como se le quiera llamar, que desde ah, que antes de que empiece el juego ya estamos enterando de todo lo que está pasando en el estadio, porque si están 10,000, ujú, yo creo que 11,000 están transmitiendo lo que sucede ajá, en el estadio. Entonces ya no está en función de lo que poníamos antes en la radio, escuchar los comentarios ujú, de los periodistas antes del juego.
y teníamos la versión de ellos nomás, Ujú. de lo que estaba pasando en el estadio. Ni siquiera veíamos, pero en este momento está entrenando, Héctor Espino está cachando Okey. con fulano y nos Es que imaginábamos. sería hasta algo curioso jugar con las redes sociales en los 70, por ejemplo, lo que narra, ¿no? De está cantando Héctor Espino, por ejemplo, Pues era que se hubiera parecido, tenido en pero esa época redes sociales, ¿no? teníamos la versión del narrador, Ajá, pero se usaba mucho la imaginación. okey. Entonces yo me imaginaba cómo era Héctor Espino, pero nunca lo había visto. Ujú. Entonces, eso también es fantástico, es la fantasía de la generación. Es imposible responderte la pregunta Claro, sí, que digo, tú es haces. un juego así nada No, más, es ¿no? Claro, imposible, no sí, sí, tiene sí, respuesta. Es como si me dijeras, ¿cómo hubiera sido la Segunda Guerra Mundial con los ejércitos de ahora? Pues no, desde no te luego. puedes Sí, sí, imaginar. sí. Pero era así. Teníamos la versión del Ujú, periodista, el de radio, sí, y después la versión de la prensa escrita, de lo que había visto el reportero. ujú, Y nosotros escuchábamos, sobre todo en las narraciones, ¿no? Lo que estaba sucediendo, pero ujú, imaginándonos cómo era. Eso también es muy fabuloso, sí, el ejercicio de la imaginación de entonces. Pero eso creaba una expectativa muy grande del jugador ujú. o del señor que estaba narrando. Fausto Soto Silva era un semidios, nada más Es lo por que su iba a tocar voz. el tema, ¿no? Porque, vamos, era la voz, era el que transmitía todo. Ahora es diferente, pienso yo, ¿no? En cuanto incluso tal vez en los jugadores, ¿no? Tal vez esa forma de idealizarlos por lo que se leía de ellos, por lo que se Sí, escuchaba de ellos, no es lo mismo que sea actualmente. sí, de cómo lo describían y cómo Ujú, narraban el juego. Ya no hay superdioses de la narración. sí, Y después vino alguna parte que fue fantástica, cuando empezaron a comprar o empezaron a llegar de Estados Unidos los radios de transistores pequeñitos, ujú, claro, que los con comprábamos pilas en y todo. Tucson con Ujú, pilas. Veíamos el juego, pero no sabíamos la descripción. Entonces escuchábamos al narrador, a Soto Silva, que nos estaba narrando lo que estábamos viendo, porque queríamos seguir, aunque lo estábamos viendo, queríamos seguir escuchando para imaginarnos lo que estábamos viendo, como no lo imaginábamos antes. okey. Y nos dábamos cuenta que a veces cometía Ujú. errores el narrador porque no describía exactamente cómo le. Entonces había gente que, bueno, me tocó pues mi radio aquí Ujú, para estar oyendo qué pasaba, sobre todo las estadísticas. sí, Daban muchos datos de los jugadores. claro, Entonces acá nos enterábamos y lo lo estábamos estábamos viendo, viendo. claro. Eso era la siguiente etapa, Sí, hasta que llegamos a esto de que ya ujú, no sabemos si lo estamos viendo, lo estamos narrando, está sucediendo, no está sucediendo, porque ujú, al instante estamos. ujú. Y que incluso muchas veces se tiene, si una jugada bien importante, se dedica uno más a grabar que estar viéndola también. Sí, O tomarle la foto, está viéndola a través de un celular, por ejemplo, ¿no? Sí. Oiga, ahí sí, pero un poquito mi ignorancia, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en el Estadio Sonoras, se han realizado algunos eventos, además de lo que es el béisbol de los naranjeros, ¿no? En algún momento, juegos de pretemporada de Grandes Ligas, como fue en el Héctor Espino. esa fue otra etapa del Eh, béisbol. por ejemplo, en algún momento llegó a jugarse fútbol por necesidades de los Cimarrones de Sonora, han habido incluso conciertos, peleas de box. En el M. Ortiz, en el Héctor Espino, tenía esa funcionalidad también. No, el M. Ortiz no. El que sí tenía, tuvo eso fue el Héctor Espino mucho, hasta Antonio Ok, Aguilar y estos a caballo, y claro, motocross, claro, cierto, todo ese tipo motocross. de cosas. Ujú, Festivales escolares, de todo tipo. Era el escenario para todo. ujú, Criticado al principio, cómo es posible que se pise el césped ujú, y todo eso, pero había necesidad de ese tipo de escenarios y se usó para ujú, todo, hasta paracaidistas que se tiraban allí. ajá, Vimos de todo. Y en el Estadio Sonora ya tuvimos un concierto de Plácido Domingo, eso, que creo es ujú, el que único que ha habido ahí, ujú. que no sea Y ahora béisbol. próximamente estamos viendo que va a estar Ricardo Arjona también, ahora en marzo, Artísticos, claro. eso sí. Y yo digo que debería de usarse para aprovechar también las instalaciones en ese tipo de eventos Ujú, masivos donde se requiere mucho espacio, que no hay, y siempre y cuando pues se tenga la tecnología para recuperar y habilitar claro, inmediatamente el maltrato que sufra ajá. el diamante. El diamante, sí. Hablando de esa época simultánea en que, bueno, se inaugura el Estadio Sonora, ¿no? Hermosillo volvió a hacerse de una serie del Caribe, ¿no? Ya había sido anteriormente, ¿no? Y repasó un poquito lo que sucedió en otras ocasiones. Cara, yo creo que es recordar grandes historias, grandes memorias, grandes momentos, ¿no?
Pero en particular, ¿cómo podemos o cómo ubica usted esta Serie del Caribe de 2003? O sea, en la historia de lo que se ha celebrado en Series del Caribe aquí en Hermosillo, Jamás, jamás en la historia se va a olvidar aquel juego la final. que yo me salí a las 3 de la mañana, creo, ya no aguanté el frío Ajá, y la espalda. Pero mi esposa, que era fanática de los Yaquis porque era de allá, claro. llegó a la casa a las 6 de la mañana. Dice, pues yo no me voy a ir, pero es histórico. Nunca había habido un juego tan largo, con tanto frío y que los jugadores estuvieran ahí y mucho menos que Hermosillo perdiera. Ajá. Y de hecho, esa Serie del Caribe, digo, sirvió como escenario, como evento para inaugurar el Estadio Sonora, ¿no? Sí. Eh, de alguna forma, porque pues así fue, también tuvo una proyección internacional por el hecho de que, bueno, venían países extranjeros, ¿no? ¿Cómo recuerda las crónicas de esa época? ¿Cómo se veía el Estadio Sonora y a la comunión, Estadio Sonora Serie del Caribe en ese momento? Pues es que el Estadio Sonora hubo mucho incertidumbre por lo mismo, ¿no? Que Ujú, lejos y todo eso. Estábamos recelosos, pero con esa espectacular Serie del Caribe, ujú, el estadio se ganó pues el respeto y el amor por los naranjeros ujú. y por el béisbol de tan exigente afición que es Hermosillo. Muy exigente. Ajá, O gana Hermosillo o no vamos. ajá, sí. Entonces, pues a nivel también internacional, porque es un Ujú, estadio espectacular. En el día que lo inauguraron, creo que fue el mejor de América Latina, y sí fue cierto. ujú, claro. Con todo muy moderno, con muy buen clima para Ujú, los extranjeros y con un ambientazo de la ajá, gente en el estadio, que pues eso va a ser, y lo tengo registrado, y lo voy a registrar como cronista de Hermosillo, como ajá, inolvidable. como inolvidable. Sí, y Ajá, a partir de entonces, ¿qué importaba que estuviera lejos? ujú. Y pues ya se cumplen 10 años precisamente de esa Serie del Caribe. Qué rápido pasa el tiempo, Qué ¿no? rápido. Ya deberíamos hacer otra serie del Caribe Ujú. aquí, Sí, debería ya, en el mismo o, lugar además. o cuando menos en México, porque Sí, sí, sí. no hemos podido volver a ganar y los naranjeros no han Sí. podido Y de ganar hecho, de nuevo. bueno, ese juego, esa final contra Dominicana fue algo, digo, y lo comento, ¿no? A mí me tocó como reportero cubrirlo también, ese triunfo de México, ese título que conquistó, yo creo que ha sido uno de los más representativos o simbólicos que pueden haber de México en la historia de la Serie del Caribe, puede ser. Dos series del Caribe. La Ujú. primera que la ganó Hermosillo, 76. 76, Ujú, y esta de la que hablas que fue espectacular, ujú, espectacular el final, y eso es importante en un espectáculo como es el béisbol, ujú. pues es que la gente, ¿no?, la recuerda y me vuelve a emocionar. Sí. Eh, quisiera, pues, no sé, repasar un poquito, ¿no? Porque recordamos, por ejemplo, las series del Caribe, la última que tuvo el Héctor Espino en el 97. Ya había sido el estadio un poquito más absorbido por la ciudad finalmente, ¿no? Pero ¿cómo era esa época en cuanto al ambiente? ¿Cómo se vivía en las calles esos días de Serie del Caribe? La que había tenido en el 97, pues ya, digo, totalmente dentro de la ciudad estaba el estadio, ¿no? Ya había más, tal vez, afición, ¿no? Caminando en las calles y todo eso. ¿Cómo se puede recordar eso y en comparación lo que fue al Estadio Sonora en el 2013? En aquel tiempo, cuando terminaba el juego de la Serie del Caribe, lo que fuera la final, los hermosillenses nos íbamos a los bares de la época, Ujú, en el centro de la ciudad, a seguir la fiesta en ujú. los bares. No voy a decir los nombres, pero estaba llena la Sí. ciudad del centro ahí de lugares, y nos íbamos para allá. Esa Ujú. era la costumbre. También recuerdo la Serie del Caribe del 92, 92, claro. cuando hubo una feria afuera del estadio. Ujú. Creo que era, no, era de Canaco, no sé quién, había palenque, Ajá, y salíamos, toda esa serie salíamos del estadio y nos metíamos al al palenque Pale. o a recorrer la feria. Sí, lo recuerdo muy bien. Ujú, Ahí me tocó ver a Yuri. Eh, es muy festiva la gente hermosillense cuando gana. Los hermosillenses son muy exigentes con el ujú. equipo y su manera de ser. Somos Ajá, eh, y muy, muy fanáticos. Nos acostumbramos a ser equipo ganador y todavía no logramos superar eso. ajá. Ya nos gana Culiacán y nos gana Guasave y nos ganan todos, Sí, pues los claro. mayos también. Ujú, Entonces, ha cambiado obviamente. ujú. Ya no hay, pues la juventud de ahora ve más eso como un espectáculo que como una pasión, Okey. como era antes. Ujú. Eh,
Y otra cosa que caracteriza a Hermosillo, y en general a la Liga Mexicana del Pacífico, particularmente, es que es un estadio muy curioso con una gente, esa que te digo del respeto. Ujú. En Hermosillo no puedes tirar ni siquiera una ficha para adelante o algo Ajá. porque No. te sacan Ajá. o te sacamos, la policía te saca. Entonces, muy respetuoso, muy familiar, no hay ningún tipo Ujú. de violencia o nada, de nada, a pesar de que son 12,000, 15,000 personas. Ujú. Eso tiene el equipo el estadio, la afición de Hermosillo, Ujú. muy respetuosa del ambiente. Ujú. Pues le agradezco muchísimo la plática, de verdad, muy enriquecedor. Y bueno, pues aquí estamos ahí, pues recordando estos 10 años del Estadio Sonora, 10 años de la Serie del Caribe. Y bueno, pues quédense con Gran Norte también para toda esta información, toda esta cobertura que estamos haciendo esta década de festejos.